Hola, muy buenos días a todos. Gracias por participar en esta serie de webinar de esta semana, nuestra cuarta sesión de webinar sobre temas relacionados con biociencias y agrotecnología. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Para ver si nos escuchan bien y nuestra señal llega de manera correcta, adecuada, quisiera ver algún tipo de reacciones en el chat. Pueden anotar levantar el dedito, un 1, 2, cualquier número que puedan poner para saber si nos están escuchando muy bien. Perfecto, ya están llegando ya las reacciones. Muchas gracias a todos quienes se conectan de los diferentes lugares de la República. Bueno, les vamos a pedir que durante este webinario puedan tener sus micrófonos y cámaras apagadas para poder escuchar al expositor. Que en el día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Francisco Marcelo Lara Viveros. Él es ingeniero en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado en fisiología vegetal por la misma institución. Actualmente desarrolla líneas de investigación relacionadas con el análisis de imágenes por medio de vehículos aéreos no tripulados para la estimación de nutrientes en cultivos y respuestas fisiológicas a la aplicación de soluciones nutritivas. Está adscrito al Centro de Investigación en Química Aplicada y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene vinculación con el sector privado para el desarrollo de sistemas de automatización de invernaderos e investigación en temas relacionados a la fisiología vegetal. El tema que nos impartirá el día de hoy lleva por nombre Análisis de imágenes aplicadas a la agricultura. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del doctor Francisco Marcelo. Adelante, doctor. Hola, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Gracias por ahí al personal de SIGA que nos está apoyando, como siempre, para que todo salga bien desde el punto de vista técnico. Y vaya que sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Pues a mí me toca hablarles acerca de las imágenes en la agricultura. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Vamos a ver cómo está actualmente la agricultura, los retos que tiene y cuáles son las tecnologías emergentes que nos pueden ayudar a mitigar estos problemas. Vamos a ver los usos de los análisis de imágenes en la agricultura. Y vamos a ver rápidamente cuáles son los principios básicos, cómo es que a partir de una imagen nosotros podemos obtener información sumamente valiosa para tomar decisiones en nuestros cultivos, ¿no? Vamos a ver ejemplos muy específicos, prácticos, acerca del uso de imágenes aplicadas a la optimización de los sistemas agrícolas. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a abarcar durante esta presentación. En los webinars de los días pasados ya han mencionado de manera muy acertada cuáles son de alguna forma los retos que la agricultura actual enfrenta. Hoy día tenemos una población en incremento y esa población en incremento pues demanda una cantidad mayor de alimentos para satisfacer sus necesidades. Se estima que se necesitaría incrementar más o menos un 50% la superficie cultivada para el año 2050 y un 75% para el año 2070. Eso implica retos sin precedentes en los sistemas agrícolas modernos. El incremento en la población, pues lógicamente ha ocasionado que la cantidad de suelo per cápita para cada habitante del planeta pues sea menor. Ha habido una disminución consistente en este parámetro desde los 1900, de la década de los 60 del siglo pasado, hasta el 2016, de acuerdo con datos de la FAO. Además de que tenemos que producir más alimentos, estos alimentos deben de ser producidos sin riesgos a la salud humana. Ya también por ahí en un webinar pasado, el día de ayer, si no me equivoco, se mencionaba esto. Actualmente se han descrito problemas asociados al consumo de alimentos contaminados, sea por diferentes elementos dañinos a la salud humana, como bacterias, virus, toxinas, etcétera. Entonces, los sistemas agrícolas actuales tienen que poner mucha atención en esto y de hecho lo hacen, y eso implica retos importantes en la producción de alimentos. La mitigación del cambio climático, se sabe desde hace mucho tiempo que aproximadamente el 20% de los gases de efecto invernadero son producidos en cualquier momento de un sistema agrícola cualquiera. Es decir, desde la precosecha se producen gases de efecto invernadero, por ejemplo, el óxido nitroso en la aplicación de fertilizantes cuando se aplican de forma ineficiente.
metano en el caso de los rumiantes que se alimentan de pastos, la maquinaria agrícola, por supuesto, el transporte y todo el proceso que implica los alimentos, pues eso genera la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por otra parte, si no producimos, si no tuviéramos sistemas agrícolas así de tecnificados, pues no pudiéramos producir la cantidad de alimentos requerida. Entonces, también la mitigación del cambio climático resulta ser un reto importante. Y desde luego, el uso eficiente del agua es uno de los grandes retos de la agricultura actual. Cerca del 70% del agua no se utiliza en forma adecuada. Estamos hablando de que la agricultura es uno de los sectores que más demandan agua, pero esta no está siendo en general utilizada de una forma adecuada debido a al bajo nivel tecnológico de los cultivos. Entonces, pues como ven, la agricultura moderna es cierto que enfrenta grandes retos, pero también ya hay muchas oportunidades para mejorar. Hay muchas tecnologías emergentes que podemos utilizar y que podemos ir incorporando, perdón, a los sistemas agrícolas y a ese conjunto de tecnologías que se pueden ir incorporando a los sistemas agrícolas se ha llamado agricultura 4.0 en una analogía con lo que está ocurriendo en la industria, que hay una industria 4.0, pues también en la agricultura ya comienzan a verse ejemplos de robótica, inteligencia artificial, hardware con cada vez mayor capacidad y versatilidad. El Internet de las Cosas también ha sido otra tecnología que nos ha permitido en conjunto todas estas, pues hacer más eficiente la producción agrícola, enfrentar los retos que ya mencionamos. Y en este contexto, pues nosotros vamos a hablar un poquito acerca de un factor en específico, de una tecnología en específica, que es el análisis de imágenes, que es el tema que el día de hoy nos convoca aquí. ¿Y qué se puede hacer con análisis de imágenes? Bueno, muchas cosas, muchísimas cosas. Realmente es una tecnología bastante versátil. Se pueden estimar nutrientes, se pueden estimar la incidencia de plagas, se pueden estimar la incidencia de enfermedades. Se pueden hacer estudios acerca de la calidad post cosecha y vida en aquel de productos, del cual también, por cierto, ayer nos hablaron de una forma muy adecuada. Y el análisis de imagen también nos permite establecer algunos parámetros fisiológicos que nos permiten tomar decisiones en los sistemas agrícolas. Entonces, esto es lo que podemos hacer y vamos a ver a lo largo de la presentación ejemplos muy específicos acerca del uso de estas tecnologías. Las imágenes en realidad no es algo nuevo, más o menos los primeros estudios que hay acerca de la adquisición de imágenes fue por ahí de los 1700, en donde se empezaron a estudiar sustancias fotosensibles, eran básicamente sales de plata que tienen la característica de cambiar de color cuando se exponen a la luz del sol, se oscurecen, ¿verdad? Entonces ya por esas épocas algunos químicos hicieron algunos estudios. Más de 100 años después, 1839, se empiezan a hacer las primeras fotografías, tal y como las entendemos el día de hoy, se llamaban daguerrotipos en aquel entonces, y aproximadamente por ahí de los 1900, la década de los 90 del siglo pasado, empezaron a aparecer en el mercado las cámaras digitales. Esto significó una gran revolución porque a partir de ese entonces la fotografía ya no era una reacción química como era antes, que antes eran una reacción que ocurría la luz en un medio químico y esto generaba un mapa de colores, ¿no? Una cámara digital ya es una matriz de números, es algo a lo cual se le puede manipular, se le puede analizar, y lo más importante es que al ser digitales se puede incorporar a procesos que sean autómatas. Ya desde la década de los 90 se empezaron a hacer muchos algoritmos de compresión. En 1992 aparece el formato JPEG, que ese algoritmo ha permitido obtener imágenes con mucha información, muy grandes, en relativamente poco espacio de memoria. Y eso pues ha permitido manipularlas, ha permitido estudiarlas y ha permitido utilizarlas en la agricultura, como en este caso, que aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un cultivo de maíz en donde está ejemplificado el porcentaje de cobertura foliar. Para quienes sean agrónomos por aquí, pues ustedes saben que el índice de área foliar es un parámetro muy importante en los sistemas agrícolas. Pues aquí podemos medirlos no solo como un índice, sino medir la totalidad de la cobertura en el cultivo, vaya en una superficie determinada. Eso es lo que nos permite hacer, entre otras cosas, ¿verdad? El hecho de que las cámaras actuales
generen imágenes digitales. Esta fotografía que está aquí es una de las primeras fotografías que se ha tenido registro. Es una fotografía que tuvo 8 horas de exposición, es decir, apretaron el botón por la mañana y por la tarde estaba lista la imagen. Es para que ya no se quejen de lo lento que son sus teléfonos celulares a la hora de tomar imágenes, ¿verdad? Hoy día ha avanzado mucho la tecnología en este sentido. En la agricultura específicamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo podemos incorporar a en distintas fases de la producción agrícola, desde precosecha, toda la parte productiva hasta incluso poscosecha. Los análisis típicamente se obtienen mediante satélites o drones, son los primeros ejemplos son de imágenes satelitales. Últimamente se han incorporado también cámaras de muy alta capacidad y de muy alta resolución a vehículos aéreos no tripulados, pero también pueden ser obtenidas por una cámara cualquiera, vaya, por ejemplo, una cámara de un teléfono celular, es perfectamente posible obtener información de interés para determinados usos en los cultivos. Vamos a ver también algunos ejemplos de la estimación de la calidad post cosecha, y cómo se incorporan las imágenes a los sistemas autónomos de control. Y vaya, estas que son aquí algunas de las cosas que se pueden hacer con imágenes: gestionar el uso del agua, detección temprana de los procesos de estrés. En fin, que como podrán ver en esta lista hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de una imagen. Una de los parámetros, de los aspectos más importantes que tienen las imágenes actualmente es que son perfectamente compatibles, como ya les había mencionado hace un momentito, con las técnicas actuales que hay para que sean parte de sistemas autónomos y que dependan menos de la intervención humana. Se pueden incorporar sin problemas a redes neuronales artificiales, ya técnicas como Deep Learning, Machine Learning, etcétera. Vamos a ver por ahí algunos ejemplos en el curso de la presentación. Las imágenes aéreas o satelitales que pueden ser obtenidas a través de vehículos aéreos no tripulados, o como ya los decía yo, pueden ser obtenidas también por cámaras fijas en tierra. Cuando digo cámaras fijas, son, por ejemplo, cámaras que están montadas en un sitio estratégico de un invernadero, o bien que corren a lo largo de por un riel, por ejemplo, ¿no? También hay ejemplos de cámaras que son transportadas por un robot que recorre los invernaderos o los cultivos, y este tipo de imágenes pues nos ayuda a obtener información bastante útil, como por ejemplo esta que tenemos aquí, es de un trabajo que realizamos en donde se estiman los niveles de nitrógeno en cultivos. Se pueden hacer estimaciones que pueden llegar a ser muy precisas y que para cualquier agrónomo es de mucha utilidad saber cuál es el patrón de aplicación de un fertilizante en un cultivo determinado. Aquí, por ejemplo, en color rojo están resaltadas las zonas en donde la concentración de nitrógeno era menor, y en azul donde estaba por arriba del óptimo. Entonces, como vemos ahí, esto, vaya, que a cualquier agrónomo puede ser de mucho interés, de mucha utilidad a la hora de definir dosis precisas. Las dosis a partir de imágenes generalmente no se definen como se hacía tradicionalmente, que se hace en kilogramos por metro cuadrado. A partir de una imagen se pueden determinar dosis por metro cuadrado, por planta, por árbol, hacer el uso mucho más eficiente de los fertilizantes, y con ello ayudar un poquito a mitigar el uso excesivo de fertilizantes químicos, que también ha sido un problema que en los últimos años se ha intentado resolver mucho, ¿no? Se ha trabajado mucho en este sentido. Aquí tenemos ejemplos de cómo quedan las predicciones que hace un sistema autónomo a partir de imágenes contra las concentraciones que se usan, que se hacen con el método tradicional, con química húmeda, ¿verdad? Entonces vemos que hay una correlación muy estrecha entre el nitrógeno que se mide en un laboratorio contra el nitrógeno que se estima a partir de una imagen. En ese mismo contexto, pues hay otros elementos que también se pueden medir, como por ejemplo el potasio y etcétera. Últimamente empieza a haber muchos trabajos en torno de el análisis de al menos de los elementos mayores y también de los microelementos, que todos ellos, cada uno de los elementos nutritivos que una planta necesita, representa todo un reto para la industria.
porque estamos obligados, como ya les decía yo, a hacer un uso muy eficiente de estos productos, dado el costo de los mismos, y que en muchos casos estos productos para su elaboración, de los fertilizantes químicos me refiero, pues se utiliza energía fósil que también genera gases de efecto invernadero. Entonces, este tipo de tecnologías definitivamente nos ayuda mucho a hacer más eficiente los recursos, el uso de los recursos. En, en, en aplicaciones que no tienen tanto que ver con drones, también se pueden utilizar imágenes. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo un sistema de forma autónoma detecta aquellas partes del fruto que han sido dañadas, en este caso por una fisiopatía, es el lugar donde un fruto toca a otro, un fruto de pepino, y el sistema de forma autónoma es capaz de detectar esos daños en los frutos, de tal forma que podemos tener un estimado de la calidad de nuestro producto, aún siquiera sin cortar la planta. Sin cortar, perdón, el fruto de la planta madre, ¿no? Esto se puede hacer a nivel invernadero incluso. De este otro lado tenemos también un ejemplo de cómo se utilizan el análisis de imágenes en una red en un sistema que entrenamos para detectar en esta caja Petri cultivos, eran plantas de maguey que están creciendo. La imagen, bueno, el sistema detecta en la imagen dónde está la planta de interés, y eso permite hacer estimaciones importantes como biomasa, concentración de clorofila y otros parámetros que para las personas que se dedican al cultivo de tejidos, pues resultan ser interesantes, ¿no? Que además estos son trabajos multidisciplinarios. Yo no soy un especialista en cultivo de tejidos, ni en esta parte de reproducción in vitro. Sin embargo, las imágenes han permitido ahorrarle mucho tiempo a la industria en términos de que pueden predecir parámetros de calidad que ellos necesitan para obtener plántula adecuada para el mercado. Se pueden detectar también características específicas de los frutos como tamaño, como peso, como color, que son cosas que se requieren saber para determinar la calidad de los frutos. Se puede hacer inspección automática, se puede hacer detección de enfermedades en los frutos. Por ahí en la primera diapositiva teníamos un ejemplo pequeñito de cómo se pueden detectar de forma automática enfermedades. Se pueden detectar deficiencias nutrimentales en las plantas, y se pueden hacer estimaciones de la condición hídrica para gestionar los riegos de una manera más eficiente. ¿En qué parte del proceso entran las imágenes? Como yo les decía, una ventaja enorme de las imágenes digitales que antes no se tenía es que ahora son justamente digitales, y eso permite que al ser matrices, a veces de 3 o 4 dimensiones, pues se puedan manipular, y por lo tanto se pueden incorporar a procesos de automatización con un mínimo esfuerzo. En este sentido, cabe resaltar que las primeras imágenes que eran en papel, pues ya se analizaban. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban esas imágenes con fines de espionaje, básicamente, pero lo que hacían los analistas es agarrar una lupa y ponerse a ver lo que había ahí impreso en el papel. Actualmente los análisis que se hacen son básicamente matemáticos. Al ser una imagen, como vamos a ver un poquito más adelante, pues no es otra cosa más que una matriz de números que puede ser procesada y manipulada pues fácilmente. Las imágenes entonces se pueden incorporar a procesos de automatización en la parte de adquisición de datos. En todo proceso de automatización lo que necesitamos es censar o medir, tomar los datos, adquirir los datos y procesarlos. Ahí es donde entran las imágenes. Una vez con la información recabada de esas imágenes y analizada, ya procesada, se puede tomar alguna acción, como por ejemplo gestionar el riego, determinar las dosis de fertilizantes, etcétera, ¿no? Esto ya se puede hacer a partir de la información que generan las imágenes. Esto es parte de lo que sería digitalizar la agricultura, incorporar tecnologías cada vez más eficientes a la agricultura, que sin duda alguna eso trae enormes ventajas desde el punto de vista técnico y científico. Vaya, incluso las imágenes han revolucionado la forma en que se hace ciencia básica, ¿no? Ahora tenemos más formas de medir parámetros en fisiología vegetal con los que antes no contábamos.
Entonces ha cambiado un poquito la forma, nos ha facilitado hasta cierto punto el trabajo. Vamos a ver cómo es que se obtienen, cómo es que a partir de una imagen podemos hacer esto que yo les he estado comentando. Es decir, cuáles son los principios científicos que rigen al análisis de imágenes y cómo podemos utilizarlos. Que parece increíble así a simple vista que a partir de una imagen nosotros podamos estimar un nutriente o el nitrógeno o el agua o la incidencia de plagas o la incidencia de enfermedades. Entonces vamos a ver de una forma rápida, muy rápida, cómo es que esto se hace. Bien, para empezar vamos a ver así de forma rápida qué es la luz. Pues nada, la luz es únicamente un flujo de fotones que se mueven en forma de ondas. Los fotones son partículas, por lo tanto obedecen a todas las leyes físicas que rige una partícula, pero los fotones tienen la particularidad de que se mueven como si fueran una onda, siguiendo esta forma que está aquí. Dado que se mueven como una onda, pues tienen dos características muy importantes, que es la longitud y la frecuencia. Esas características nos van a ayudar muchísimo al estudio de plantas. ¿Por qué? Bueno, la longitud se define como la distancia que hay de cresta a cresta o de valle a valle, es decir, la distancia que hay de la parte más alta de la curva a la parte más alta de la siguiente curva. Puede ser la parte más alta o bien la parte más baja, y a eso se define, eso es la longitud. Normalmente se mide en metros, pero como son distancias muy pequeñas, pues son nanómetros. La frecuencia es el número de crestas o valles que pasan por un punto determinado en una fracción de tiempo. Estas dos características, la longitud y la frecuencia, son características que tiene la luz, que son muy útiles porque podemos relacionarlas mucho con fenómenos biológicos, y eso a su vez nos ha permitido hacer que las imágenes sean una herramienta de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones en los parámetros de los cultivos. ¿Cómo interactúa la luz con la materia? Bueno, cuando la luz interactúa con la materia, cuando la luz choca con un objeto, tiene básicamente tres caminos: o se refleja, es decir, como si fuera un espejo; o se transmite, es decir, que pasa a través del objeto sin ocasionar ninguna interacción, como lo sería, por ejemplo, a través de un vidrio; o bien se absorbe, ¿no? Si se absorbe, pues ocasiona cambios en los objetos. Típicamente un objeto que colocamos a la luz del sol, por ejemplo, se calienta porque está absorbiendo ciertas longitudes de onda. Típicamente la luz se divide en tres grandes frecuencias, porque estas son las que nuestros ojos son capaces de ver. Por eso yo también la voy a ejemplificar para ustedes así. La luz roja tiene una longitud de onda más larga, la luz verde una longitud de onda más cortita, y la luz azul tiene una longitud de onda más cortita aún. Entonces, estos tres colores, que son los colores primarios, que a todos nos han enseñado que si nosotros mezclamos esos tres colores, el rojo, el verde y el azul, pues entonces podemos obtener cualquier otro color, ¿sí? Por eso se llaman colores primarios. Lo que ocurre con la fotografía es que el sol nos está haciendo el favor todos los días de emitir luz blanca, que es una mezcla en realidad de luz que contiene muchas longitudes de onda, no solo roja, verde y azul, como en este caso, sino muchas longitudes de onda. Esas longitudes de onda inciden sobre un producto. Yo aquí estoy poniendo, por ejemplo, un tomate que todos sabemos que es rojo, y lo que ocurre con ese tomate es que la energía que es roja, ¿sí?, se refleja. Por eso es que nosotros vemos a los tomates color rojo, porque es la luz que esos frutos en particular están reflejando. La luz en contraste, que es verde y azul, es absorbida por el fruto, por lo tanto no la vemos. Si nosotros colocamos sensores, ¿sí?, muy cerca de los tomates, pues estaríamos midiendo la cantidad de luz que ese producto refleja, y entonces nosotros podemos estudiar cuál es la composición espectral de ese fruto en particular. En el caso particular del tomate, les pongo este ejemplo porque es muy típico en imágenes. El color rojo del fruto se debe a un compuesto que se llama licopeno, y que por cierto es de mucho interés porque es un compuesto que tiene propiedades benéficas a la salud humana. Entonces, sabiendo qué tan rojo es el tomate, pues podemos tener una idea de qué concentración de licopeno hay en ese fruto, y este es un parámetro de madurez, pero también es un parámetro de calidad.
Los lentes de las cámaras, bueno, las cámaras fotográficas básicamente contienen sensores en estos en estas tres longitudes de onda, rojo, verde y azul. Y la combinación de la cantidad de luz reflejada por el fruto en cada una de estas tres longitudes de onda, pues nos da un mapa de la luz, un mapa de cómo está ese fruto en particular, y eso nos puede ayudar a dar una idea muy precisa acerca de condiciones que nosotros buscamos. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que yo estoy aquí poniendo, es la concentración de licopeno en tomate, pero puede ser cualquier otra característica que nosotros busquemos. La escala en la que se mide típicamente cualquier fotografía va de 1 a 256 para cada uno de las longitudes de onda que los sensores son capaces de detectar: el rojo, el verde y el azul, por sus siglas en inglés, red, green y blue. Y estos tres canales, con estos tres canales se forma un mapa, ¿sí?, en donde tenemos pequeños puntos de muestreo, ¿sí?, pequeños puntos de muestreo asociados a unas coordenadas, y esto es lo que es una fotografía. Cada uno de estos cuadritos, cada uno de estos puntos de muestreo, pues se define como un píxel. Entonces quiere decir que nosotros podemos obtener un mapa de cómo está el color en un punto muy pequeño y determinado, en un punto de muestreo de aquel objeto que estemos nosotros fotografiando, o sea que hagamos una fotografía muy cercana, como de un fruto de tomate únicamente, o también sea que coloquemos la cámara en un dron y tomemos una imagen a 150 metros de altura, pues es exactamente lo mismo. Al final lo que vamos a obtener es una matriz de números que pueden ser de 2, 3, a veces hasta 4 dimensiones, y además se pueden mezclar las imágenes y se puede hacer una gran cantidad de operaciones matemáticas que nos permiten establecer o generar modelos matemáticos para el establecimiento de parámetros fisiológicos que a nosotros nos interesen. Otro ejemplo muy típico de un análisis de imagen, que esto es uno de los primeros ejemplos también del análisis de imágenes en la agricultura, pues es para estimar la concentración de nitrógeno. Entonces, ¿por qué es que a partir de una imagen se puede estimar la concentración de nitrógeno? Que por cierto, de estos hay muchos trabajos, nosotros mismos hemos contribuido con algunos, y resulta ser que uno de los elementos, pues con relativamente mayor facilidad de ser predecido, es el nitrógeno en las hojas. Y esto tiene una razón biológica, tiene una razón fisiológica en la planta. Que vaya, en las hojas hay una sola molécula, una sola, que contiene del 30 al 50% de nitrógeno total. Esa molécula es la clorofila. Esto que tenemos aquí abajo es una molécula de clorofila. Aquí tenemos en el centro un núcleo el núcleo de la clorofila es un átomo de magnesio y contiene 4 átomos de nitrógeno alrededor. Entonces, la molécula de clorofila es rica en nitrógeno, pero también es la que le da la característica del color verde a las hojas. Es decir, la clorofila típicamente refleja casi toda la luz verde que incide y únicamente absorbe las longitudes de onda cercanas al rojo o al azul. Entonces, el color verde lo refleja y nosotros podemos medirlo fácilmente con sensores, que eso no es otra cosa más que cámaras fotográficas, y eso nos permite saber la concentración de nitrógeno con mucha precisión en una hoja determinada, en una planta determinada o en una parcela determinada, y podemos hacer la medición tan precisa como nosotros querramos. A todos los agrónomos nos enseñan siempre desde la universidad que cuando una planta está de un color verde pálido, pues que lo que pasa es que a esa planta le falta nitrógeno, es lo primero que nos dicen, y antes dependía de nuestra buena vista o de nuestro criterio como agrónomos, y al final decíamos, ok, a esta planta le falta nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno le pongo? Pues nada, tengo que ir a hacer análisis al laboratorio. Entonces al final empezamos como al principio, ¿no? Estas herramientas ya nos permiten hacer una estimación mucho más precisa de la concentración de nitrógeno en las hojas, debido a que podemos saber qué tan verde es el verde, válgame esta redundancia, ¿no? Gracias a los sensores que tienen incorporadas las cámaras, pues podemos fácilmente hacer estimaciones muy precisas acerca de este parámetro en particular, que resulta ser muy importante para la agricultura debido a los costos de los fertilizantes nitrogenados y a lo difícil que es la gestión de este fertilizante en particular, ¿no? Que también ha ocasionado problemas ambientales graves,
por el uso excesivo de este elemento. Vaya, esto sería tema de una plática casi solita, ¿no? La gestión del nitrógeno por medio de imágenes es un tema que da para mucho. Pero bueno, también aquí tenemos otro ejemplo de una parcela cualquiera. Estamos midiendo aquí los valores del índice de área foliar. Esta es la parcela original. Vean aquí cómo esta parcela está, gracias a una imagen, un sistema que fue entrenado para esto, pues nos indica en qué parte de la parcela tenemos un mayor índice de área foliar y en qué parte de la parcela tenemos un menor índice de área foliar. Y eso nos genera, pues, dos curvas, una donde está la parte azul, ¿sí? Que es donde el índice de área foliar es mayor, y otra donde está la curva verde, que es donde el índice de área foliar, pues, es menor. Y entonces, en medio de estas dos, pues, tenemos la zona de oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué decisiones tenemos que tomar nosotros para que esto que está en verde se convierta en azul? ¿Verdad? Sería interesante ver qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Utilizando criterios agronómicos y fundamentar las decisiones en base a datos que ya son matemáticos, que no son una cuestión únicamente de criterios, sino que ya podemos tener los datos sólidos que nos permita hacer una toma oportuna de decisiones, como la gestión del riego, etcétera, ¿no? Ahí podemos hacer muchas cosas realmente, pero ya lo podemos hacer a partir de datos sólidos. También podemos obtener muchísima información acerca de la distribución de una variable en particular, en este caso el índice de área foliar, acerca de nuestro terreno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? Bueno, todas estas decisiones ya son más fáciles de tomar si tenemos datos sólidos, estadísticamente confiables, en nuestras manos, ¿no? Son ejemplos rápidos de cosas que se pueden hacer. Miren aquí esta imagen, vean cómo va a cambiar. Este también es un sistema que entrenamos y que se utilizó en este caso para contar el número de plantas mediante una selección autónoma de algoritmos. Es decir, a partir de un pequeño muestreo que se hace en campo, el sistema puede contar literalmente las plantas, escogiendo dentro de muchos algoritmos que tiene cuál sería el mejor para esa parcela en particular, ¿no? Entonces, este sistema es debido a que hay empresas que tienen clientes con necesidades muy específicas, como en este caso, y bueno, pues hay que hacer el trabajo de desarrollo tecnológico específico para resolver esa necesidad. En este caso, este sistema permitió obtener en su mejor algoritmo un error muy bajito. Si no mal recuerdo ahorita, era algo así como de media planta, o sea, 0.5 plantas por cada metro cuadrado. Entonces, es un rango de precisión pues bastante aceptable a la hora de hacer estimaciones en grandes superficies, ¿verdad? Y este es otro ejemplo de cómo la visión artificial se puede utilizar para estimar el número de plantas. Imagínense que esto se puede hacer con cultivos como maíz, que desde el punto de vista análisis de imágenes es un cultivo difícil debido a las altas densidades que tiene, pero imagínense con lo que se podría hacer con árboles, ¿no? Que están separados a 2, 3 metros, pues vaya, el análisis de esos cultivos es mucho más eficiente y es mucho más barato en términos, me refiero, de capacidad de cómputo, ¿no? De procesamiento de datos. Para estimar, hace rato hablamos de cómo se estimaba el nitrógeno, pero también se puede hacer con otros elementos. Lo hemos hecho particularmente con estos que están aquí: nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, fierro. Fierro en particular es un microelemento, no es un macroelemento, pero fierro, vaya, a nuestro país, en todos aquellos suelos que son alcalinos, pues existe naturalmente una dificultad en la absorción de fierro, y resulta ser al final del día un elemento limitante en la producción de muchos cultivos, ¿no? Guayaba, maíz, trigo. Entonces puedo dar una lista muy larga de cultivos que son limitados cada año por la difícil disponibilidad de fierro en los suelos debido a su pH, ¿no? Entonces, bueno, además de esos, pues estos que son macroelementos: nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, que representan un costo de producción muy importante en la mayoría de los sistemas agrícolas, ¿sí? En conjunto, estos fertilizantes pues consumen un 25-30% de los costos totales de producción de un cultivo cualquiera. No estoy hablando de promedios muy generales, pero eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, básicamente se adquieren imágenes por cualquier medio, se obtiene la información de la imagen, que puede ser por un sistema autónomo, por un analista que lo haga. Además,
es necesario obtener información en tierra y con esto generamos modelos matemáticos que pueden ser aplicados a la totalidad de la imagen y eso nos permite establecer rangos de precisión muy elevados por cada zona de la parcela en particular. Entonces, ya con este tipo de modelos matemáticos, nosotros somos capaces de estimar dosis, como ya les decía hace rato, no en kilogramos por hectárea, sino dosis en gramos por planta, o en gramos por metro cuadrado, o en gramos por árbol, o en kilos por árbol, como sea, ¿no? En el escenario ideal, estos modelos matemáticos deberían de transmitirse a sistemas que son los que aplican los fertilizantes en tierra, sean tractores equipados con GPS, perdón, o cualquier otro vehículo autónomo que pueda interpretar o que pueda recibir más bien los modelos matemáticos ya analizados y entonces pueda tomar la decisión de en qué parte aplicar más o menos fertilizante. Vamos a suponer que yo no tenga un equipo tan sofisticado como esos, y yo soy solamente un agricultor que simplemente con ver esta imagen, por ejemplo, esta que está aquí abajo, pues yo puedo decidir nada más, por ejemplo, fertilizar la esquina superior izquierda de esta parcela, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, aunque no se tenga equipo de aplicación de fertilizante, ya la imagen ayuda mucho a tomar decisiones desde el punto de vista agronómico, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de trabajos que hemos realizado en la búsqueda de estimaciones de nitrógeno en la hoja. Repito, nitrógeno es un elemento muy importante para la agricultura por los costos, por las implicaciones medioambientales que genera su adecuada gestión. Entonces, bueno, en este caso realizamos un mapa en donde cada celda aquí que se ve, cada cuadrito, representa una superficie de 10 por 10, en total tenemos 1 hectárea, y vemos cómo hay un gradiente claro en la concentración de nitrógeno en la hoja, ¿no? Aquí tenemos las concentraciones más bajas, y conforme nos vamos adentrando en la parcela, pues esto en realidad es una parcela, es algo que existe físicamente, y nos vamos adentrando, entonces resulta que aquí están las plantas que tuvieron concentraciones más elevadas de nitrógeno. Aquí ustedes me van a decir, vaya, estas concentraciones de nitrógeno para quienes sean agrónomos, pues son muy elevadas en la hoja. Efectivamente, en ese sitio en particular se manejan concentraciones elevadas, muy elevadas en las hojas, debido al sistema de producción que ellos utilizan. Pero lo que quería mostrar aquí es que hay un gradiente claro, y ese gradiente claro puede derivarse de muchas cuestiones, de la gestión del riego, de la pendiente propia del terreno, de la naturaleza del suelo, de incluso de labores que haga el agricultor relacionados con el manejo de sus cultivos anteriores, pues eso nos puede generar un gradiente así. Entonces, con una cámara a bordo de un vehículo aéreo tripulado, pues es muy sencillo detectar esos gradientes, y entonces podemos hacer estimaciones muy precisas y generar mapas como este que tenemos aquí de la cantidad necesaria de nitrógeno que nosotros necesitaríamos para llegar al máximo. Es decir, si fuera el caso, si quisiéramos que todas nuestras plantas tuvieran esta concentración de nitrógeno que es la más alta, pues entonces podemos generar un mapa para eso. Pero si nosotros decidimos que la concentración que nosotros queremos es una de por aquí, que a lo mejor no sea tan alta como esta, porque pensamos que ya esto es un consumo de lujo por la planta, es excesivo, pues entonces podemos seleccionar el rango de nuestro interés y generar mapas que nos permitan establecer dosis con una precisión muy elevada en el terreno, ¿no? Esto es algo que también obviamente ocupa mucho procesamiento de imagen, ocupa la generación, pero sobre todo la validación de los modelos matemáticos que estiman esas concentraciones y esas cantidades, y esa validación es la que requiere hacerse, y es la que en muchas ocasiones requiere pues una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Una vez que estos modelos hayan sido generados y validados, pues entonces ya pueden incorporarse a cualquier sistema autónomo para el análisis de las imágenes. Aquí tenemos otro ejemplo de imágenes en tierra. En este caso utilizamos las imágenes para evaluar la respuesta colorimétrica de plantas de una especie florícola comercial, que es Lisianthus, un trabajo que hicimos con una estudiante
y entonces podemos utilizar las imágenes para ver cómo afectan las soluciones nutritivas. Ensayamos 4 soluciones nutritivas distintas, la solución 3 y 4 que tenían diferentes concentraciones de calcio y potasio, concentraciones más elevadas. Aquí están las citas si ustedes quisieran consultar el trabajo original, pero bueno, que nos han permitido determinar cómo va a ser el color, ¿sí? de una flor, y estamos hablando de una flor que en este caso era blanca, ¿no? Entonces, que tenemos distintos tonos de blanco y eso fue posible medirse gracias a algoritmos utilizados en el análisis de imágenes. Entonces, no solo podemos establecer la respuesta fisiológica, sino también respuestas que tienen que ver con la calidad del producto, en este caso, pues el color de la flor. Por supuesto que aquí se utilizaron también algoritmos que fueron capaces de detectar esas diferencias en las plantas, ¿verdad? Otras aplicaciones son estas, que al principio ya habíamos platicado un poquito de estos, es en un sistema que aquí en este caso son pepinos que aún están en el invernadero, pero que mediante imágenes se pueden establecer muchos parámetros que son de interés. Miren, aquí yo les comentaba hace rato de la forma en que una cámara mide el color en RGB, ¿se acuerdan? Pues aquí están, miren, la media para R, la media para G, la media para B, y además tenemos muchas otras características estadísticas acerca de esos parámetros, pero también el sistema, al descartar todo el entorno de la imagen y quedarme con el fruto como está aquí, pues permite establecer perímetros, radios y un montón de características que nos hacen poder establecer con mucha seguridad modelos matemáticos para estimar la biomasa presente en ese fruto en particular. Aunque el fruto en este caso ya está cortado, pero aunque el fruto no esté cortado, se pueden hacer este tipo de estimaciones debido a que los algoritmos pueden separar el fruto del resto de la planta madre. En este caso en particular representó un reto importante debido a que el fruto es verde y la planta es verde, ¿no? Pero vaya, como sea, pudimos hacer un buen preprocesamiento de la imagen de tal forma que un sistema autónomo solamente con la foto ya podíamos saber cuánto pesaba ese fruto y podemos tener estimaciones del peso del fruto y podemos tomar decisiones acerca de si salir al mercado, esperarnos un poquito más, ver cómo están los precios del producto en ese momento en particular, y además podemos tener características relacionadas con la calidad, como por ejemplo el color. En el caso del pepino, un parámetro importante de calidad pues es exactamente el color, ¿verdad? Aquí, como ya también hace rato esta fotografía se las había yo mostrado, entrenamos al sistema para que pudiera detectar fisiopatías, como en este caso, ¿sí? Aquí vemos la fisiopatía, es el contacto que tiene el fruto con cualquier otro elemento, que puede ser otro fruto, incluso un tubo o lo que sea, cualquier objeto extraño, pues ocasiona esta fisiopatía. Es muy común en el pepino, y bueno, aquí se detecta y entonces el sistema puede hacer una estimación de cuántos frutos tenemos así y en qué porcentaje está presente esa fisiopatía en particular, para que podamos tomar decisiones oportunas antes de que un problema en particular sea incontrolable o que nos ocasione pérdidas importantes. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de cómo la visión artificial utilizada en plantas in vitro puede generar también información muy importante. Aquí el sistema, miren, detectó en dónde estaba en la imagen las plantas, ¿sí? Esta es la 1, que es esta, la 2 es esta pequeñita, la 3, la 4 y la 5, y por cada plantulita tenemos parámetros estadísticos importantes que nos permitieron a su vez estimar la concentración de clorofila y la biomasa, que son parámetros útiles, parámetros estadísticos útiles en la producción de plántulas, ¿no? Hay luz que no vemos, nosotros nada más vemos la luz azul, verde y roja y todas las combinaciones de ella, a eso le llamamos espectro visible, pero también existe luz que no vemos y que tienen mucha utilidad en términos de análisis de plantas. En particular, les voy a hablar un poquito en el espectro infrarrojo, que afortunadamente ya hay cámaras cada vez de más bajo costo, cámaras infrarrojas que se pueden transportar en la bolsa,
¿sí? O sea, que no tienen mayor problema, son muy portátiles. Además, hay cámaras infrarrojas que se pueden montar sobre un vehículo aéreo no tripulado, por ejemplo, y esas cámaras también nos permiten obtener información muy importante acerca de un parámetro que es el del consumo de agua en las plantas, ¿no? Para eso se utilizan básicamente las cámaras infrarrojas, y el infrarrojo se divide en cercano, medio y el térmico. Esto que estamos viendo aquí es cómo se ve una planta desde una cámara infrarroja, ¿no? La cámara, en este caso estamos usando una cámara térmica, así que estamos haciendo una fotografía de la temperatura que esa planta tiene en particular. Vean cómo la bolsa es negra, aquí se ve blanca, porque la bolsa negra está absorbiendo todas las radiaciones de onda, toda la longitud de onda que el sol entrega, entonces se calienta, ¿no? Y por eso vemos aquí la bolsa más blanca que representa una temperatura más elevada, mientras que la planta, como tiene agua disponible, porque esta es una planta de Jamaica que está siendo cultivada en hidroponía, pues tiene agua disponible y entonces por las hojas disipa el exceso de calor en forma de vapor y por eso la temperatura es más baja. Ese fenómeno de irradiancia nos permite hacer estimaciones de la cantidad de agua que esa planta tiene disponible y por lo tanto nos permite gestionar el riego. Esto, lo que yo les expliqué, es esto exactamente. Ese vapor de agua que disipa el calor, pues nosotros podemos fotografiarlo literalmente con un sensor que está ubicado en una cámara infrarroja, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Antes las cámaras infrarrojas eran muy costosas, se tenían que transportar en frío, para funcionar tenía que estar a temperaturas cercanas a cero, hoy ya no, ya son cámaras completamente portátiles y que se pueden utilizar sin problemas. Esto que estamos viendo aquí también es una imagen infrarroja de un cultivo de maíz. Esto que está aquí en azul es una cadena de árboles que hay junto al canal de riego, entonces, vaya, los árboles estaban sirviendo agua con la cuchara grande, ¿verdad? Por eso están en color azul. Esto significa que tienen más agua disponible. Y aquí el cultivo, las plantas donde está el cultivo, pues es que tienen menos agua disponible, y el suelo donde llega directamente el sol y evapora el agua, pues entonces eleva más su temperatura, y mientras que las plantas pues retienen agua en sus tejidos gracias a los estomas. Entonces eso nos permite saber en un momento determinado cuánta agua tiene disponible una planta. Aquí tenemos ejemplos de cómo la temperatura del suelo de la planta varía de una forma muy grande debido a este mecanismo que las plantas tienen de transportar agua por sus tejidos y regular su salida en forma de vapor de agua por los estomas. Aquí tenemos lo mismo, cámaras infrarrojas ubicadas en vehículos aéreos no tripulados. Esta es la cámara infrarroja, miren, muy pequeña, ya no necesita transportarse en frío como hace muchos años. Aquí vemos un tractor pasando, miren el motor, cómo está irradiando calor, y pues esa misma irradianza nosotros la ocupamos para determinar la cantidad de agua que puede estar presente en un cultivo en un momento determinado. Me estoy yendo ya un poquito rápido por cuestión de tiempo. Yo creo que ya en unos minutos ya concluyo, faltan un par de diapositivas nada más. Miren, esta es la relación que hay entre las imágenes térmicas y el contenido de agua en porcentaje en el suelo. Como vemos, pues hay una relación muy estrecha entre la intensidad de irradianza contra la cantidad de agua que hay en el suelo. Esto también, pues obviamente es de mucha utilidad para efectos de gestión de riego y de estimación del estrés en las plantas en un momento determinado, ¿no? No siempre las plantas dejan de consumir agua porque no hay agua en el suelo. A veces también, por ejemplo, enfermedades de la raíz pueden condicionar a una disminución en el consumo de agua en las plantas. Entonces, bueno, que eso hay que saberlo, ¿no? Con la combinación de imágenes térmicas e imágenes en el espectro visible del RGB, se pueden hacer también, se han generado índices de salud vegetal. En este caso tenemos nogales. Vean cómo el sistema detecta dónde están los árboles, aísla las copas, y podemos aplicar esos índices, esas combinaciones de imágenes visibles y no visibles, para determinar zonas de cómo está el consumo de agua en un árbol en un momento determinado. El sistema es tan preciso, esta es una imagen en el infrarrojo cercano, que miren, si notan aquí cada árbol está rodeado por una pequeña capa de píxeles rojos. Esos píxeles rojos son la zona donde hay menor consumo de agua, menor
menor irradianza de calor, y en la parte azul es donde hay mayor consumo de agua, y pues vemos que todos los árboles en la parte alta de la copa, que es donde están los brotes más recientes, pues tienen un mayor consumo de agua que en las hojas más externas, ¿verdad? Que son las hojas de mayor edad y que muchas veces ya están en proceso de senescencia. Entonces, a ese grado, con ese nivel de precisión, se pueden hacer muchas estimaciones acerca de la condición fisiológica de las plantas. Y bueno, ya para concluir, las imágenes, pues, junto con sensores, ya que ya en otros webinars se ha hablado sobre esto, la combinación de estas tecnologías de imágenes proporciona muchísima información. Esa información, con un buen análisis, con la incorporación de esta información a sistemas de aprendizaje, pues obviamente nos permite tomar decisiones muy adecuadas, con mucha precisión, con mucho sustento de datos acerca de nutrientes, riego, plaga, estrés, optimizar los procesos en general de la agricultura. Y eso es una herramienta que yo siento que la agricultura actualmente no puede prescindir. Ya mencionábamos y se ha mencionado en otros webinars acerca de los retos tan grandes que hay en los sistemas agrícolas actuales, y vaya, esta es una tecnología de la cual simplemente ya no podemos prescindir, y además está al alcance de la mano, ¿no? Entonces, vaya, esto es lo que yo les quería compartir. Me fui un poquito rápido por cuestión de tiempo, 1 hora realmente es muy poco tiempo para abarcar a detalle todo lo que es o todo lo que implica el uso de las imágenes en la agricultura. Pero yo espero bueno, que al menos nos haya dado un panorama general acerca de el enorme potencial que tiene esta tecnología en los sistemas agrícolas. Yo creo que queda tiempo para algunas preguntas. Eh, si por ahí está alguien. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Francisco. A las personas del auditorio que quieran preguntarle algo acá al doctor en relación al tema que presentó, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Acá el icono que está en la parte superior derecha. Pueden ahí anotar sus preguntas. Aquellas que no, digo que por razones de tiempo no puedan ser contestadas, podrán, el doctor creo que nos podría hacer el favor de enviar la respuesta a través del vía correo electrónico. Pueden incluso escribirle a la dirección que aparece ahí en sus pantallas. En lo que el auditorio da tiempo a que pueda escribir sus preguntas, doctor, realmente la presentación que nos mostró fue bastante interesante en el sentido que es de vanguardia para la parte de agricultura, ¿no? Todo los retos que esta conlleva. Y una de las preguntas que tengo es que si este tipo de tecnología puede ser aplicada o está siendo aplicada para detección de plagas o enfermedades en las plantas. Sí, de las aplicaciones más antiguas que hay, o de las primeras aplicaciones que hay en imágenes ya digitales en la agricultura, es justamente para la detección primero de enfermedades y luego de plagas. En el caso de las enfermedades, debido a que los primeros trabajos que hubo se orientaban en detectar los síntomas que son visibles para los ojos humanos. Entonces, esos fueron los primeros trabajos que hubo. Actualmente ya se ha tratado de ir un poquito más adelante, y en vez de detectar la enfermedad cuando los síntomas ya son visibles, se están haciendo intentos por estimar la incidencia de la enfermedad, aun cuando los síntomas no aparezcan, lo que daría la oportunidad de hacer controles más efectivos, ¿no? Eso es lo que se ha habido en cuanto a plagas y enfermedades, en cuanto a enfermedades. Y en cuanto a plagas, pues también ha habido algunos trabajos tendientes a veces no a ver el insecto, pero sí a ver los efectos en la fisiología que el insecto provoca. Por ejemplo, una clorosis puede deberse no nada más a la falta de nitrógeno, sino a algún insecto que por ahí esté haciendo una extracción de savia, y eso disminuye la cantidad de clorofila, y por lo tanto se pueda ver ese fenómeno con una cámara, ¿no? Eso es básicamente lo que se ha hecho. Por supuesto que son de los primeros usos de las imágenes en la agricultura. Ok, muchas gracias.
Este tipo de tecnología, ¿qué tanto se está siendo utilizada en nuestro país? Vemos que a lo mejor otros países sí está ya, se empezó a usar desde hace muchos años, pero ¿cuál es la situación actual en nuestro país? Bueno, en nuestro país ya cada vez se están haciendo más, hay cada vez más ejemplos de ya, sobre todo en la parte de industrias, ha habido un crecimiento muy importante en la parte de la industria o el interés de la industria para utilizar cámaras a bordo de drones. Es posiblemente el crecimiento, ahí yo me atrevo a decir que hay un crecimiento muy importante en este aspecto. Eh, También se usa desde hace mucho tiempo, por lo menos 10, 15 años, en empaque, en la detección de frutos dañados o con algún problema fisiológico. Se usa frecuentemente desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí hay mucho, yo diría un boom en la industria agrícola por el uso de imágenes, y a eso hay que agregar también a que hoy día tenemos cámaras a precios más accesibles, tenemos drones a precios más accesibles, incluso fabricados en nuestro país en algunos casos. Entonces ya está siendo cada vez, pues tecnología cada vez más al alcance, ¿verdad? Muy bien, doctor. De hecho, con lo que comentaba de la accesibilidad, aquí un auditor, una persona de auditorio, Gabriela Avelino, preguntaba qué tan accesible es implementar esta tecnología. Usted ya comentó, bueno, digamos que lo que está siendo bastante accesible el adquirir este tipo de accesorio. El Perla Fitch pregunta si puede ser utilizado para detectar daño por frío. Sí, 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 se puede utilizar, se puede usar para detectar daño por frío. Hay muchas formas de hacerlo. Eh, Cuando el daño ya está hecho, incluso antes de que aparezca, para gestionar los riegos, aunque los daños por frío son, desde mi punto de vista, más fáciles de detectar y de evaluar mediante sensores colocados en campo. Eso, aunque con una imagen térmica también sería perfectamente posible, debido a que el daño por frío, vaya, cuando el agua se congela, ¿no? Y genera los cristales, comienza a haber cambios fisiológicos importantes en la planta que pueden ser detectados en el infrarrojo cercano, o cambios también incluso en el espectro RGB. No es complicado establecer un sistema de estos, aunque típicamente se utilizan sensores en campo. No me refiero a estaciones meteorológicas, me refiero a sensores de muy bajo costo que pueden ser colocados en campo, ¿no? Muy bien. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Yo quiero, además de agradecerle al doctor Francisco por esta interesante presentación. De hecho, Gabriela Castañón nos felicita aquí por vía chat, que la presentación fue bastante clara y muy interesante. Yo creo que para todos fue bastante interesante en conocer sobre estos temas. Si hay alguna pregunta que surge alrededor de esta temática durante el día, durante las semanas posteriores, pueden escribirle directamente al doctor Francisco a través del correo de contacto que ustedes ven en pantalla, ¿no? Doctor, palabras de despedida. Pues no, nada más agradecerle a todos, por ahí a los que estuvieron pendientes, muchas gracias a todos, a los que asistieron también, por supuesto, quedo a la orden por cualquier duda o pregunta, pues ahí está mi correo y tengan la seguridad que atenderé cada una de ellas, quedo a sus órdenes y pues esperemos vernos ya pronto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y esperándolo verlos pronto en las demás webinars que tendremos a lo largo del año sobre otros temas en plásticos y agricultura. Muchas gracias a todos por su participación y que pasen buen día.